Vamos a abrir las escrituras y si tienen la confesión de fe allí cerca a ustedes, en esta mañana vamos a considerar o a empezar a estudiar un nuevo estudio. Estuvimos ya terminando la semana pasada, estuvimos durante varios domingos estudiando la doctrina bíblica de la providencia de Dios y vamos a continuar con ese estudio consecutivo, poco a poco, con calma, con detenimiento, tratando de ver, de escudriñar distintas verdades de la palabra de Dios. En esta ocasión iniciaremos con el capítulo 6 de la confesión, que se titula De la caída del hombre, del pecado y su castigo. Recordemos que cuando hicimos una introducción, empezamos a estudiar la confesión de fe con la cual nos identificamos. Les mencionaba que esta confesión, como cualquier libro, tiene una estructura también. Una estructura, unas bases donde va descansando las demás doctrinas. Y yo les mencionaba cuando veíamos la introducción que los primeros 6 capítulos son como esos fundamentos donde está levantada esta estructura de la confesión de fe. Ya luego se verá temas relacionados con el pacto, con la iglesia, con el juicio final y demás. Hoy y en los siguientes párrafos, o todo este capítulo 6, todo gira en torno a lo siguiente, hermanos y amigos. La caída del hombre. La caída del hombre en pecado. Vamos a estudiar del pecado en sí mismo y todas las consecuencias que ha traído. Esto en el campo de la teología tiene un nombre. Ustedes saben que en la teología se le asignan nombres a estudios particulares, temas particulares. Por ejemplo, cuando es el hombre estamos hablando de antropología. Cuando es iglesia hablamos de eclesiología. Pero acá vamos a hablar de lo que en términos de la teología se le llama amartiología. ¿Qué es esto? En palabras sencillas para no confundirnos, el estudio del pecado. La doctrina bíblica del pecado. ¿Qué enseña la Biblia acerca del pecado? Y lo que está contenido, plasmado en ese capítulo 6 de la confesión, allí se abarcan temas como los siguientes. El estado de inocencia de nuestros primeros padres, que es lo que vamos a ver hoy. Las consecuencias de la caída, la condición del ser humano, la corrupción total del ser humano después de la caída, cómo el pecado de Adán le fue imputado a toda la humanidad, a todos los seres humanos, cómo el pecado se transmite, cómo se da la transmisión del pecado, porque todos los hombres somos pecadores. La malignidad del pecado y hasta del pecado remanente con el cual luchan todos los creyentes. Pero si lo notan, todo gira en torno al pecado. De manera que no falta decir que si vamos a hablar del pecado, esto tiene que ver todo contigo y conmigo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todos los días nosotros sentimos y vemos el peso del pecado en el mundo que nos rodea, todos los días, en nuestro cuerpo incluso. Pero saben, de entrada quisiera mencionar algo. Ustedes podrán decir, uy, pero estudiar del pecado, ¿qué beneficios trae eso? ¿Cierto? Pero yo les digo algo. Cuando estudiamos el pecado a la luz de las Escrituras, necesariamente nos va a ir conduciendo a las buenas nuevas de la salvación y al Evangelio que es en Cristo Jesús y a la esperanza que tenemos en Él. Yo le animo a que usted pueda considerar estos párrafos, estos textos, con toda seriedad, como corresponde. Saben, yo pienso que no es posible comprender la grandeza de la salvación que Dios nos ha dado en Cristo
La Biblia nos habla de que Dios nos ha dado una salvación muy grande. No es posible conocer la grandeza de esa salvación si nosotros no alcanzamos a tener o a percibir una idea de la naturaleza y la grandeza del pecado. No es posible. Eso es como el ejemplo que hemos oído muchas veces. Cuando alguien está, por ejemplo, con una enfermedad terminal y va donde un médico, donde un doctor, y él se le ofrece una medicina, esa persona no va a valorar esa medicina hasta que sea consciente de la condición crítica en la cual está. Pero si no es consciente, no lo va a valorar, ni le va a interesar. Por lo tanto, le damos el párrafo número 1, hermanos, y así vamos estudiando. Es en la página 15 de ahí de la Confesión, capítulo 6, el párrafo 1. Dice lo siguiente: a pesar de que Dios creó al hombre recto y perfecto, le dio una ley justa, que hubiera sido para vida si la hubiera guardado, y amenazó con la muerte su transgresión. El hombre no la honró por mucho tiempo, usando Satanás la sutileza de la serpiente para subyugar a Eva, y luego a través de ella seduciendo a Adán, que sin ninguna coacción deliberadamente transgredió la ley bajo la cual habían sido creados, y también el mandato que les había sido dado, al comer del fruto prohibido, lo cual agradó a Dios permitir conforme a su sabio y santo consejo, habiéndolo ordenado con el propósito de que fuera para su propia gloria. Lo primero que deseo que consideremos en estos minutos, en esta escuela bíblica, es el estado de inocencia de nuestros primeros padres. Cuando hablo de nuestros primeros padres, por supuesto, me refiero a la primera pareja que Dios creó. Acompáñenme un momento en sus Biblias a este texto. Es Eclesiastés 7:29. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Dice: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Antes de considerar la maldad del pecado, es necesario plantearnos esta pregunta: ¿cómo fue creado originalmente Adán y Eva? ¿Cuál era su condición natural? ¿Cómo fueron creados nuestros primeros padres, cierto? ¿Y cuál es la respuesta a esta pregunta? Ellos fueron creados en un estado de inocencia que no podemos negar. Ellos fueron creados por Dios. ¿Qué quiere decir un estado de inocencia? Un estado de rectitud, de justicia, de santidad, sin maldad alguna. Acá el sabio Salomón nos está diciendo algo importante. ¿Cómo hizo Dios al hombre? Recto. Dios creó al hombre recto, en un estado de justicia. Sin embargo, fue el mismo hombre quien cayó voluntariamente en transgresión. Eso lo vamos a ver ahorita en unos minutos. Pero mi punto acá es que no, hoy en día, pregunta, ¿nosotros nacemos en ese estado? No, ¿cierto? Ese estado fue solo propio de nuestros primeros padres. Nosotros hoy, después de Adán, todos nacemos en un estado de corrupción. Pero mi punto acá es que no fue así en un principio. No fue así en el principio, hermanos. Ellos obedecían al Señor. Escuchen esto. Adán y Eva tenían la capacidad, una capacidad que nosotros no tenemos, y el deseo de hacer la voluntad de Dios. Ellos se alcanzaron a deleitar en la presencia de Dios, de buscar comunión con Él. Y todo eso, por supuesto, cambió drásticamente luego de la caída, ¿cierto? Hace unos días, hermanos, leía y compartíamos un devocional de un puritano llamado Thomas Boston, que habló mucho de esto, del estado de inocencia con que fueron creados nuestros primeros padres, y durante esta
meditación quisiera citar algunas partes de ese artículo, de esa devocional. Abro comillas. O si pudiéramos volver a aquel tiempo, ¿a cuál tiempo se refiere? En el que no había mancha en nuestra naturaleza, ni polución en nuestros corazones. ¿Dónde está nuestra gloria primitiva, o sea, de antaño? Hubo un tiempo en que no existía oscuridad en la mente, ni rebelión en la voluntad. No había desorden en los afectos. ¿Cómo se ha convertido la ciudad fiel en una ramera? Antes había en ella la justicia, pero ahora hay asesinos. Nuestra plata se convirtió en escoria. El corazón que antes era el templo de Dios se convirtió en una cueva de ladrones. Cierro comillas. Quiero que notemos algo, hermanos. Noten lo que este hermano dijo allí. En aquel tiempo no había mancha alguna en nuestra naturaleza. No había mancha en nuestra naturaleza. Pero ahora ¿qué? Nacemos con esa mancha. Antes, cuando Adán y Eva fueron formados, antes de la caída, no había oscuridad en su mente. Pero ahora todos nacemos con unas tinieblas, al punto que la Biblia dice que necesitamos ser alumbrados en nuestro entendimiento. Antes de la caída, la voluntad del ser humano no se resistía a la voluntad de Dios. No se resistía. Ahora se resiste y la odia y la aborrece. Antes de la caída, los afectos del hombre estaban en el orden correcto, es decir, el objeto de su adoración era Dios, su creador. Hoy y después de la caída, más bien, los afectos del hombre se han desordenado, se han invertido y ahora es todo menos el creador. Pero tal fue el estado de inocencia de Adán y de Eva. Estado en el cual nosotros no conocimos porque no nacimos en ese estado. Qué maravilla debió haber sido esto, ¿cierto? Pensemos un momento en cuanto a la permanencia de ese estado, de Adán y de Eva me refiero. ¿Sabemos cuánto tiempo duró ese estado de inocencia? No lo sabemos, porque la Biblia no nos lo dice. Ir más allá es entrar en un terreno de la especulación, pero si hay algo cierto, haya sido mucho tiempo o haya sido poco tiempo, existió un tiempo determinado donde el hombre permaneció en ese estado de inocencia. Hubo un tiempo en que Adán se deleitó en la presencia de Dios y en que obedecía el mandamiento que se le dio. Y ahí voy al siguiente punto. Un mandamiento justo y una solemne advertencia. ¿Qué fue lo que pasó? Vayamos a Génesis. No podemos estudiar la caída y el pecado sin remontarnos a Génesis, ¿cierto? Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. Génesis 2, verso 15 y 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en él hálito de vida, aliento de vida, ¿cierto? Pero quiero resaltar algo. Dios mostró bondad para con Adán en lo siguiente, hermanos. Dios mostró bondad en lo siguiente. ¿En qué cosas? Y pensando en este mandamiento que le fue dado. Allí, en primer lugar, Dios puso a Adán en un huerto llamado Edén, ¿cierto? ¿Cómo era ese lugar? Era un lugar hermoso, lleno de toda clase, de innumerables árboles que eran buenos de vista, aspecto agradable,
cuyos frutos eran exquisitos a todo paladar, al paladar. Bañó ese huerto con ríos, nos habla de 4 ríos, incluyendo el río Éufrates. Y menciono cosas literales para tener en cuenta que creemos en la literalidad del huerto del Edén. ¿Qué otra bendición lo puso a trabajar, a laborar ese huerto? Sojuzgar la tierra, labrarla. Y acá hago un paréntesis. Iglesia, el trabajo de ninguna manera es una maldición. El trabajo no es una consecuencia de la caída. Este texto nos está diciendo que antes de la caída ya Dios había establecido que el hombre laborara y trabajara. Entonces, el trabajo debe ser visto como una bendición de Dios. Claro, luego de la caída, el hombre tiene que sudar y esforzarse aún más. Pero cuidado con ver la labor o el trabajo con una connotación negativa, como si fuera un mal necesario, como si fuera algo maldito. De ninguna manera. Volviendo, cerrando ese paréntesis y volviendo a nuestro punto. ¿Cuál fue el mandamiento que Dios estableció a Adán? Una ley justa. Adán, puedes comer de todo árbol que hay en este huerto, cientos de árboles, ¿cierto? Y Adán fue creado con la capacidad de obedecer tal mandamiento y lo hizo por un tiempo. ¿Qué hubiese pasado si Adán hubiese permanecido en obediencia, hermanos? No conoceríamos la muerte ni el pecado, pero Adán cayó en transgresión. ¿El pecado de Adán tuvo agravantes? Pregunta. ¿Qué es un agravante? Cuando hay un delito, ustedes han oído que dicen, acá hay algo agravante, por ejemplo, ¿cierto? Y se imputan delitos porque tienen un agravante. ¿La transgresión de Adán tuvo agravantes? Sí, y quiero mencionar algunos de ellos. Primero, Adán se fijó en el único árbol que Dios le había retenido. Eso es un agravante. En vez de fijarse en lo mucho que podía disfrutar, se fijó en lo único que estaba prohibido. ¿Qué otro agravante? Adán transgredió un mandamiento explícito dado por Dios, por su creador. Es decir, Adán no pecó por ignorancia. Adán no podía decir, yo no sabía, no conocía este mandamiento. Allí hay un agravante. Pero además de eso, está el agravante de que pasó por alto o no le importó o tuvo por poco la advertencia y la amenaza que Dios le dio, a saber, la muerte. El día que de él comieres, ciertamente morirás, morirás. ¿Qué quiere decir esto, iglesia? Que Adán comió aquel fruto prohibido sabiendo que iba a morir por eso, ¿cierto? Él sabía que iba a morir por eso. Y esa advertencia sucedió. El día que aquel fruto fue tomado por Adán, ese amargo fruto, ese día Adán murió. Claro, no murió en el acto, pero ese día Adán murió espiritualmente, cayó de ese estado de inocencia para siempre y con él nosotros. Y claro, unos años después moriría. Eso nos dice Génesis 5:5. Y fueron todos los días que vivió Adán, 930 años, y murió. Claro, vivió muchos años, pero ciertamente se cumpliría la advertencia. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Permítanme que veamos un momento, porque es importante, una descripción de cómo fue la caída del hombre. ¿Qué sucedió? Vayamos a Génesis 3, versículo 12 y 13. Génesis capítulo 3, versículos 12 y 13. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí.
Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Génesis capítulo 3, iglesia, quizás con probabilidad es el capítulo más triste de toda la Biblia, el más oscuro. ¿Por qué? Por lo que está registrado allí. ¿Qué nos narra Génesis 3? La caída, lo que precedió a la caída y lo que tuvo lugar después de la caída. Y notemos lo siguiente, específicamente en los dos versículos que acabo de leer. ¿Dios a quién se dirige? ¿A quién se dirige Dios luego de la caída? A Adán, ¿cierto? ¿Por qué se dirige a Adán? Porque Adán, bueno, no solamente era cabeza de su familia, de su compañera, sino que era la cabeza de toda la humanidad, de todos los hombres. Y Dios llamó al hombre, al varón, a rendir cuentas. Y empezamos a ver con claridad efectos del pecado que nosotros mismos percibimos en nuestras propias vidas. ¿Qué efectos trae el pecado? Bueno, una tendencia a escondernos de Dios. El pecado naturalmente hace que el hombre quiera ir a la oscuridad y alejarse de la luz para que la luz no le resplandezca sus pecados. Eso fue lo primero que hizo Adán y Eva, esconderse de la presencia de Dios, ir a lo oscuro. Pero aquí hay otra implicación, otro efecto. La tendencia que tenemos de culpar a otros de nuestros propios pecados. Aquí tenemos a Adán culpando a su mujer. Ella me dio y yo comí. Pero va más allá. ¿Qué estaba diciéndole Adán al Señor? Lo estaba en última instancia culpándolo a él. Cuando él le dice, la mujer que tú me diste a mí, me dio el fruto y yo lo comí. ¿Qué significaba esto? Como diciéndole a Dios, si quizás tú no la hubieses creado a ella, si quizás no hubiese caído en un sueño profundo y no me hubieses quitado una costilla, quizás si no me la hubieras dado por compañero, por compañera, nada de esto hubiese pasado. Cuando Dios le dice a Eva, ¿qué es lo que has hecho? Muestra lo terrible del pecado o cómo Dios lo ve. Pero ¿qué sucede luego, hermanos? Eva se justifica y pasa lo mismo, ¿cierto? Trata de eximir su propia responsabilidad diciendo, ¿la culpa es de quién? De aquella serpiente que me engañó y yo comí. Y podríamos plantearnos la siguiente pregunta, ¿quiénes son los responsables de la caída del hombre? Porque en cierto sentido, Satanás tuvo parte en esto. Satanás, que ya había caído del cielo antes que esto, ya se había rebelado con Dios, ya había ocasionado una rebelión masiva de ángeles, ahora tenía la intención de lograr una nueva rebelión, ya no en el cielo, sino en la tierra. Y provocar la rebelión con la corona de la creación de Dios, creados a imagen y semejanza. Y para lograr tal rebelión, él usa instrumentos. Él es llamado el tentador y el padre de mentiras. Usa la astuta serpiente. Y a propósito, nuevamente, abro un paréntesis. Somos conscientes de la literalidad del relato de la caída y de la literalidad de aquella serpiente. Porque si nosotros empezamos a decir, esto es literal, esto es figurado, esto es literal, esto es figurado, entonces ¿qué tenemos? Y acá hay un relato, sobre todo, Génesis es un relato histórico, no es un libro poético, no es un libro profético, es un relato de acontecimientos históricos. Así como acá se nos habla de una serpiente, en el siguiente versículo nos menciona lugares físicos, entonces no podemos pasar de un verso a otro a nuestro antojo. ¿Cómo podemos notar la astucia de Satanás al dirigirse a la mujer y no a Adán? ¿Cómo la seduce? ¿Cómo empieza a plantar esa semilla de duda en su corazón? Dice el versículo 1 de Génesis 3, con que Dios os ha dicho.
Vemos la astucia de Satanás al llamar a Dios mentiroso, porque luego le dice a Eva, no morirán, no morirán. Muestra su astucia al tentar el orgullo, que es el pecado predilecto de Satanás. El día que de él coman, llegarán a ser como Dios. Y noten que ya prácticamente la mujer antes de comer del fruto, ya su corazón había caído. Ya había caído en su corazón, ya había codiciado y deseado el fruto. Luego ella es encargada de tentar a su compañero. Claro, acá en este relato también vemos claramente un orden completamente invertido al diseño de Dios, al orden que Dios había establecido. Porque vemos acá a la mujer que no fue puesta por cabeza, la vemos tomando iniciativa y decisiones y a Adán, su marido, siguiéndole. Y el Nuevo Testamento nos habla de eso. Pablo dice lo siguiente, hablándole a la iglesia de los Corintios: tengo temor de que como la serpiente con astucia engañó a Eva, así vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Segunda de Corintios 11:3. Ese texto, Segunda de Corintios 11:3, Pablo estaba hablándole a esos hermanos, a esa iglesia local. Esos hermanos se estaban extraviando y se estaban dejando seducir, engañar por la astucia de falsos maestros, falsas enseñanzas, y los estaban tolerando. Y él hace la comparación, así como la serpiente engañó astutamente a Eva. Y pensemos algo en cuanto a la mujer, en cuanto a Eva. Hay un texto, ahorita no vamos a ir allí por tiempo, que Pablo dice con claridad que la primera en ser engañada fue Eva. Y Eva, siendo engañada, incurrió en transgresión. Si quieren anotar la cita es esta, 1 Timoteo 2:14. Pero mi punto es este: la mujer, es decir, Eva, no la debemos ver como una víctima. ¿Sí me hago entender? No como que pobrecita, ella no tuvo la culpa, ella simplemente fue engañada. Claro, ella fue engañada, pero una cosa no quita la otra. No olvidemos que la caída del ser humano en transgresión fue voluntaria, iglesia. Ahorita leímos en la confesión, Adán no fue coaccionado. ¿Qué quiere decir que no fue coaccionado? No fue forzado, no hubo una fuerza externa moviéndolo a comer aquel fruto. Lo hizo voluntariamente, intencional, deliberadamente, porque su voluntad era mutable, podía cambiar. Acompáñenme a un texto de la Escritura, Romanos 5:12. Este versículo es hermoso y precioso. Romanos 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Quiero que antes de entrar a la última parte, a las aplicaciones finales, consideremos algo más que es importante. La advertencia de Dios se cumplió, ¿cierto? El día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquel día cuando Adán comió ese fruto, murió, y el pecado hizo presencia en este mundo hasta nuestros días. Pero este pasaje de Romanos es importante por esto. Aquí se nos dice quién es en última instancia el culpable y el responsable de la caída. No fue la serpiente, no fue Satanás, no fue Eva. Ellos tuvieron su parte, sus castigos y sus juicios. Pero como tal, la entrada al pecado y la muerte a este mundo, la Biblia le da la responsabilidad ¿a quién? A Adán. Acá este texto no dice, por tanto,
como el pecado entró en el mundo por una mujer. No dice que el pecado entró al mundo por la serpiente ni por Satanás. Dice, entró por un hombre. ¿Por qué? ¿Por qué Adán es el responsable de la caída? Bueno, a él le fue dado el mandamiento. A él le fue dado el mandamiento. Y por supuesto, porque él representa a la humanidad. Él es la cabeza federal y representativa de toda la humanidad. ¿Saben qué significa eso, iglesia? Que el día que él cayó, nosotros ahí caímos junto con él. Claro, aunque ni existíamos, ese día morimos nosotros en un sentido. Ese fue el día más trágico de la humanidad y de este mundo. Vuelvo a citar a Thomas Boston, abro comillas. La corona ha caído de nuestra cabeza, ay de nosotros por nuestro pecado. Las aguas anegaron el mundo, el fuego consumió a Sodoma, las ranas se convirtieron en las ejecutoras de Faraón, los gusanos devoraron a Herodes. Ay, cómo hemos caído, cómo nos hemos zambullido en un abismo de miseria. El sol se ha puesto sobre nosotros y la muerte ha entrado por nuestras ventanas. Y que es de mucho consuelo. Hermanos, ¿cómo podemos conectar la trágica caída del ser humano con la soberanía de Dios? ¿Cómo se concilia la responsabilidad del hombre con la soberanía de Dios? Yo no lo sé. No lo sé. Yo solo sé que en algún punto estas dos realidades se unen en una perfecta armonía. Aunque la caída fue algo triste y lamentable, lo que te quiero decir en este momento es que incluso hoy nosotros debemos lamentarnos por la caída que tuvo lugar en el Edén. Pero aún así, el pecado no está por encima de la soberanía de Dios. Lo que afirmamos con fe es que Dios no solamente permitió la caída, hermanos. No solo fue que la haya permitido, sino que de hecho, Él todo lo había ordenado conforme a su decreto. No lo puedo entender, quizás no lo entendemos, pero la Biblia enseña que Dios decretó que esto tuviera lugar y eso no hace culpable a Dios. Y Él lo hizo para su propia gloria. ¿Saben por qué? Porque si no, hoy nosotros no tendríamos ni idea de lo que es la salvación en Cristo Jesús. Recuerden el proverbio, todas las cosas Jehová las hace para sí mismo, incluso al impío para el día malo. Proverbios 16:4. No dudamos de la responsabilidad del hombre, pero no negamos la soberanía de Dios detrás de la caída. Esto es lo mismo que la muerte y la crucifixión de Cristo. ¿Se acuerdan los pasajes de Hechos? A este, hablando de Cristo, fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Hicieron con él lo que tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Es lo mismo con la caída, exactamente lo mismo. Hay de la serpiente, ¿cierto? Hoy en día se arrastra como fruto de eso. La mujer hoy en día sigue dando a luz con dolor sus hijos. Seguimos sudando y laborando. Los juicios se mantienen. Pero ay del hombre. Pero a pesar de todo esto, iglesia, ya su mano y su consejo habían determinado que sucediera. No solo el anticipado conocimiento de Dios, no solo que Él prevé todas las cosas, es que era parte de su decreto. No lo puedo explicar porque simplemente es inexplicable. Es lo que dice Pablo en Romanos 11. ¿Quién ha conocido la mente del Señor?
sus caminos son inescrutables. Concluyo con estas aplicaciones. Hay un texto en Lamentaciones que dice: ¿por qué se ha de lamentar el hombre viviente? ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Por qué se ha de lamentar el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Lamentaciones 3:39. Somos testigos de las consecuencias perdurables de la caída. El mundo que nos rodea y nosotros mismos somos testigos de los efectos de la caída. Aplicación práctica. Velemos para no entrar en tentación. Seamos pues vigilantes, porque generalmente las tentaciones llegarán a nuestras vidas de una manera sutil, incluso a veces con apariencia de piedad. Iglesia, la caída fue grande y triste, sin duda alguna, pero la salvación es aún más grande. Si Génesis capítulo 3 es el capítulo más triste de la Biblia, porque allí está la caída, aún allí, en el capítulo más triste, brilló la luz de la esperanza del Evangelio. Es hermoso, hermanos. Génesis 3 está la promesa del Evangelio. Pondré enemistad entre ti y la mujer, la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Lo notan? Allí está el Evangelio, en medio de ese capítulo tan oscuro, tan tenebroso, tan triste. Te tengo buenas noticias, amigo. Adán no es la única cabeza. De hecho, Adán prefiguraba, anticipaba a Cristo. Yo te ruego y te suplico que mires a Cristo y que creas solo en Él, porque si lo haces, ya Adán no será tu cabeza, sino Cristo. ¿Y sabes qué quiere decir que Cristo y no Adán sea tu cabeza? Quiere decir entonces que serás salvo, porque la justicia de Cristo será sobre ti y nuestro pecado sobre Él. Hermanos, es lo mismo, pero al revés. La imputación de Adán que cayó sobre toda la humanidad es lo mismo, pero con Cristo. Concluyo leyendo este texto. Allí mismo en Romanos 5, versículo 14 y 15. Romanos 5, verso 14 y 15. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Pero miren lo que dice Pablo allí, el cual es figura del que había de venir. Romanos 5, 14. ¿Sí lo notan lo que Pablo está diciendo allí? Está diciendo que Adán era figura del que había de venir. Y miren lo que dice el 15. Pero el don no fue como con la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, miren lo que pasará. Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Amén, hermanos. Vamos a orar y dar gracias al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Aunque quizás resulte extraño estudiar la Biblia para ver el pecado, su naturaleza y la maldad, es necesario que así sea, oh Señor. Las buenas nuevas solo serán buenas y gloriosas si somos conscientes de las malas noticias. Oh Padre, ayúdanos a lamentarnos por la caída que tuvo lugar allí en el Edén. Hoy todos los días percibimos el pecado, pero gracias y gloria a ti, oh Dios, porque has llevado a cumplimiento tu promesa. Enviaste la simiente de la mujer. Cuando se cumplió el tiempo señalado, tú enviaste a este mundo a tu Hijo,
nacido de una mujer y bajo la ley, para poder redimirnos. Hoy te ruego, Señor, que cada uno de nosotros, quienes estamos en esta mañana aquí reunidos, podamos ir a Cristo con fe y arrepentimiento. Quieras tú que ya Adán no sea nuestra cabeza, sino que ahora tu amado Hijo sea quien nos represente delante de ti. Ayúdanos a gozarnos y a disfrutar que no se trata de nuestra justicia, sino que es la justicia de Cristo sobre nosotros. Justicia mía y Dios mío eres tú. Amén y amén.